A pesar de los complejos momentos que hemos tenido que vivir producto de la pandemia, en estos meses de confinamiento ha quedado manifiesto el gran poder de la cultura para calmar ansiedades y aprender a ser más resilientes. Conocemos la importancia de cuidar y preservar la salud mental de cada persona y para ello artistas, gestores y espacios han encontrado nuevas formas de reinventar la circulación y creación de la producción artística a nivel mundial y de esta forma seguir en contacto con los públicos. Mayoritariamente esto ha sido posible gracias a la cooperación entre artistas e instituciones a través de plataformas online, el acceso a la cultura en el ámbito digital y la cooperación entre gobiernos para impulsar nuevas formas de hacer cultura, porque sin duda ha demostrado ser un potente motor y facilitador de las dimensiones económicas, sociales, de salud y también medioambientales. Los actuales retos que impone el nuevo contexto que vivimos apuntan a generar condiciones para reflexionar más sobre el papel que debe jugar la cultura en sus más diversas expresiones como elemento central del desarrollo y en las políticas de salud. Lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud a través de un estudio a gran escala sobre los lazos entre arte, la salud y el bienestar, y nos llama a los gobiernos y autoridades a aplicar políticas que mejoren la colaboración entre los sectores sanitarios y artísticos. Quisiera dejar con ustedes a Maylin Pérez Parradón, quien moderará esta mesa titulada ¿Paciente o doctora? La cultura como instrumento de salud pública, que se enmarca en el eje de salud y cultura para el desarrollo sostenible. Maylin es curadora, crítica e historiadora del arte independiente con sede en Holanda, Cuba y Panamá. Su experiencia en diversos proyectos culturales en diferentes partes del mundo e instituciones transversales le han dado la mirada para instalar esta conversación a la altura de las necesidades de nuestros ciudadanos, que se han acompañado la cultura en este complejo momento que nos toca vivir. Muy buenos días y muchas gracias a Consuelo Valdés Chadwick, ministra de Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. Doy la bienvenida a este extraordinario panel y mesa interactiva a todas las personas durante el 7º Congreso Iberoamericano de Cultura y Desarrollo Sostenible México 2020. Es un placer para mí compartir con ustedes esta mesa interactiva compuesta por diversos y excelentes profesionales de la cultura en distintos ámbitos. En esta ocasión voy a presentar a cada uno y doy la bienvenida a Marina Núñez, quien es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Letras Españolas, Estudios Medievales y Renacentistas por la Universidad Complutense de Madrid. También doy la bienvenida a Patricio Chávez, Ecuador, México, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, maestro en Ciencias en Planificación para el Desarrollo y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Católica de Quito. Muy buenos días para Américo Castilla, desde Argentina, director y creador de la Fundación TIPA, secretario de Patrimonio Cultural de Argentina en el año 2016 y previamente director nacional de Patrimonios y Museos de la Argentina de los años 2003 y 2007. Y seguimos con Marilia Bonas de Brasil. Hola, ¿qué tal Marilia? Que es historiadora en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil, especialista en museología en la Universidad de Sao Paulo y tiene maestría en museología social en la Universidad Lusófona de Humanidades y Tecnología de Lisboa. Dicho todo esto, pues les doy la bienvenida a los ponentes, muchas gracias, y me gustaría mencionar el objetivo de la mesa y la actividad que hoy estaremos desarrollando, que específicamente es redimensionar los vínculos estratégicos entre la cultura, la ciencia y la educación con políticas de salud y de bienestar de nuestras sociedades. Creo que también es importante revalorar el papel de la cultura en los procesos que definen nuestros hábitos alimenticios, la relación con el cuerpo,
y la convivencia espacial y la comunicación. Dicho todo esto, pues me gustaría pasar la palabra a la ponente Marina Núñez. Bienvenida, Marina. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Nada más me voy a permitir hacer un agregado. Estoy aquí por parte del Ministerio de Cultura o la Secretaría de Cultura de México. Soy la subsecretaria de Desarrollo Cultural y lo que quisiera yo mencionar ahora es algo que estamos haciendo desde el gobierno, desde el Estado, en este tema tan relacionado entre salud y cultura. Hemos estado, a raíz de la pandemia y esta crisis sanitaria que nos afecta de manera mundial, se ha puesto mucho en valor o sobre la agenda la relación y la importancia de la salud emocional. Y esta salud emocional muy vinculada además a todas las actividades y expresiones artísticas sobre todo, y a no permitir que éstas también se encerraran o murieran en esta época tan difícil que nos ha tocado vivir. Pero yo quisiera hacer énfasis en esta primera intervención también sobre un aspecto más físico de la salud, donde la cultura también tiene mucho que ver. La cultura, si nos vamos a la definición que tiene la propia UNESCO, donde comienza diciendo que es un conjunto de características espirituales, materiales, intelectuales, emocionales, distintivas de una sociedad, va más allá de eso, habla de estilos de vida, de formas de convivencia, pues eso sin duda implica también lo que somos, lo que comemos, cómo lo hacemos, qué producimos, y todo esto pues finalmente forma parte de las identidades de cada una de las naciones de cada uno de nuestros países. Los que estamos presentes aquí tenemos una base alimenticia que coincidirá en algunos puntos, pero que también nos distingue. Tenemos características que tienen mucho que ver con nuestros procesos históricos, con nuestros procesos sociales, y voy a dar algunos ejemplos. En México, por ejemplo, afortunadamente se ha conservado una fantástica tríada que es la base de toda nuestra alimentación tradicional, que es el maíz, el frijol y el chile. Esta base se ha digamos, descompuesto a nivel culinario, casi me atrevo a decirlo, es decir, no ha desaparecido, pero se ha transformado en muchas cosas. Hemos tenido intervenciones, por supuesto, de distintos estados. Cuando vino la época prehispánica, nuestra cocina cambió, se agregaron otros elementos. Cuando cambia la cocina, cambia también la manera de preparar las cosas, eso también cambia la manera de comerlas, y eso se refleja en una salud o en un estado de enfermedad. Entonces, hay un estudio que se hizo aquí en México hace tiempo con la llegada del Tratado de Libre Comercio en 1994, por ejemplo, que empezó a hablar de una industrialización de la alimentación mexicana que nos provocó olvidarnos de esta base alimenticia e irnos a comida que podía ser más barata porque estaba más a mano y de muy fácil acceso. Esto provocó un cambio en la alimentación que ahora como Estado lo estamos sufriendo. Somos el país que tiene un índice, el índice más alto de diabetes en todos los miembros de la OCDE, por ejemplo. Y estoy hablando de que el 72% de los adultos en México sufren de diabetes. Y esto se convierte o se refleja también en gastos en políticas públicas muy altos para el Estado. Esto se convierte también en una urgencia para cualquier gobierno para hacer pues programas que impliquen la vuelta a una salud y a unos hábitos a unos hábitos alimenticios más sanos, la vuelta también y la concientización del medio ambiente. Y lo que está pasando también a partir de la pandemia es que mucha población que vivía en zonas urbanas se movió hacia sus comunidades de origen
y volvió a comer mejor, porque los alimentos dejaron de llegar como llegaban los alimentos industrializados, y empezó a comerse de nuevo lo que cada uno de los espacios o la tierra producía. Esto se verá reflejado pues más adelante en una mejor salud. Pero ¿por qué estoy diciendo todo esto que parece que nada tiene que ver con la cultura? Y sí tiene mucho que ver. Nosotros hemos llamado a todo esto cultura alimentaria. Y junto con las autoridades de salud, con las autoridades de economía, hemos impulsado un programa que tiene que ver con la revalorización de nuestra dieta básica. Esto implica también hacer que no esté estigmatizada la comida tradicional mexicana, que además la tenemos registrada como patrimonio cultural desde hace muchos años. Y lo digo así porque durante mucho tiempo se pensó que quien comía frijol y tortilla tenía un nivel cultural más bajo o estaba en una situación económica menos agraciada, digamos, o menos ventajosa. Ahora lo que se está haciendo es, como decía, poner en valor todos nuestros elementos alimenticios, poner en valor los utensilios que se usan tradicionales de nuestra región en la elaboración de los alimentos. Se está ayudando a la gente también en cuanto se tiene la posibilidad a volver a acercarse a la tierra. Cuando se puede sembrar, se siembra. Y todo esto además va unido a muchas expresiones artísticas. Toda la comida y lo que comemos se refleja. Se reflejan también los elementos naturales. Se pinta también mucho sobre esto, se escribe. Y creo también que esta es una manera de volver a poner en un primer plano, un plano que nunca debió haber perdido, a nuestras comunidades, a todos aquellos grupos sociales que conformaron y que conforman nuestra cultura, que son los grupos originarios de donde gran parte de nuestra alimentación y gran parte de nuestras costumbres están saliendo. Nosotros, voy a terminar ya con esto, lo que queremos, poniendo en valor, como decía, nuevamente una tradición alimentaria mexicana, teniendo de manera cercana y difundiendo y promoviendo además con mucho ahínco desde las instituciones públicas modelos de gastronómicos, de producción alimentaria, pues también queremos fortalecer cadenas productivas comunitarias. También queremos contribuir, o más bien es una obligación, a la conservación del patrimonio. Conservar las comidas tradicionales es parte de la obligación del Estado mexicano, pero también hacer que todo el ambiente que rodea la producción de esta cocina tradicional sea el más adecuado, es decir, mayor equidad para las propias poblaciones y mayor acceso a diversos satisfactores que ahora llamamos para tener una vida mejor. Y todo esto, pues, encaminados hacia un nuevo bien vivir, que lo que haga es que nos pille, digamos, mejor preparados físicamente, espiritualmente, para las crisis que vengan. Esta pandemia se ha vuelto más, se ha castigado más a aquellos cuya salud está menguada. La diabetes de la que hablé en un principio es uno de los factores de riesgo más altos con los que estamos luchando ahora desde el sector salud y hay que prevenir y esa es la obligación desde el Estado. Yo más adelante hablaré, si se da la oportunidad, de un proyecto que llamamos en Cali la Casa del Maíz, que estamos haciendo en uno de los espacios más grandes que tenemos en México. Está en la propia Ciudad de México, en el bosque de Chapultepec, que quizás sea el parque urbano más grande del mundo. Estamos construyendo en su corazón una casa del maíz, donde la gente pueda ver lo que el maíz significa, lo que la milpa significa, que es la tríada de la que yo hablaba desde un principio, la tríada de alimentación, y qué es lo que está alrededor de todo esto. Sí creemos que
que hay que reconocernos nuevamente. El maíz es nuestra identidad como nación. Somos una nación con muchos colores, con 68 lenguas, incluido el español, pero también con muchas maneras de expresarnos a través de la comida. Y esas hay que recuperarlas, y en ese proyecto estamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Marina. Es increíblemente extraordinario también, mientras hacías tu ponencia, yo pensaba en el poder del arte como agente transmisor de estos factores que a fin de cuentas representan una cultura y se multiplican, digamos, se va mutando, el cómo la cultura y la salud en este caso son elementos que el arte igual reutiliza para crear un lenguaje de comunicación y llegar a diferentes personas. Realmente muchas gracias, qué interesante la ponencia y bueno, pues quedaremos atentos al proyecto que mencionas. Doy la bienvenida a Patricio Chávez con su ponencia. ¿Qué tal? Buenos días, Patricio. ¿Se escucha bien? Buenos días. Sí, muy bien. Muy amables. Primero, muchísimas gracias por la invitación a la Secretaría de Cultura, a la OEI y a todas las instancias y instituciones que organiza. El tiempo es corto, me he tratado de hacer una especie de síntesis de todas las preguntas que orientan la mesa, que por cierto es muy interesante el enfoque que le han querido dar a esta mesa. Y yo quisiera plantear unas ideas, fuerza, dejarlas sobre el tapete para poder luego reflexionar en este vínculo, como ustedes justo proponían, de la mesa entre salud, cultura y desarrollo. Por supuesto, no soy un experto, no sé si alguien en la mesa lo sea, en salud, no he trabajado esos temas, pero sí he venido reflexionando sobre cómo la cultura está íntimamente relacionada y vinculada a este tema de la salud, pero fundamentalmente en términos de lo que ha sucedido con la pandemia, con la crisis sanitaria que se ha generado. Yo voy a plantear entonces algunas ideas que luego quisiera irlas ampliando, explorando un poco más y sobre todo tratando de dar respuesta a estas preguntas que nos orientan. Primero, yo quisiera decir algo que está relacionado con algunos aprendizajes que nos están dejando esta crisis sanitaria, en especial la pandemia. Primero, es importante, desde mi punto de vista, entender que lo que nos ha sucedido no tiene mucho que ver con el coronavirus, ni con el ciudadano chino que tomó la sopa en Wuhan. Esta narrativa de crear un enemigo en el virus me parece intencionada y errónea, además de simplista. Creemos nosotros que las causas verdaderas que tienen que ver con lo que está sucediendo, tienen que ver y están relacionadas con el modelo de sociedad, el modelo económico, la modernidad que hemos construido. Y en definitiva esto tiene que ver con la expansión de las fronteras de explotación económica, la intensificación de los circuitos de intercambio, la deforestación, el tráfico de animales silvestres, la instalación de monocultivos. En definitiva, esto tiene que ver y está muy relacionado con la destrucción de los ecosistemas. Este es un punto que me parece importante. Y esto me lleva al segundo punto. Los problemas que están vinculados al mundo de la cultura, de la educación, los problemas, por ejemplo, de la inequidad del capital cultural, de la exclusión de un amplio grupo de la población que no tiene la posibilidad de ejercer los derechos culturales, la competencia desleal a los emprendimientos culturales, la brecha digital, entre otros problemas, estaban allí antes de la crisis. Y esto es muy importante tener en cuenta. La pandemia lo que hizo es amplificar con una lupa estos problemas previos que ya estaban allí, y está claro que nosotros, todos, en mayor o menor medida, pero obviamente, sobre todo ciertos grupos de poder económico y político, hemos contribuido a consolidar una sociedad y una modernidad materialista, hedonista, individualista, cínica, excluyente, que depreda la naturaleza y que además es socialmente irresponsable. En este sentido, me parece importante reflexionar algunos elementos que tienen que ver con los efectos que la pandemia ha generado en el sector cultural. Creo que todos conocemos, hace más o menos una semana y media, la UNESCO sacó un excelente trabajo, se llama La cultura en crisis. Según este trabajo ya sabemos que nos dicen que
En el mundo los conciertos se han cancelado, los festivales se han pospuesto, los álbumes de música se han retrasado, es decir, hay un grave efectos negativos al mundo de la cultura. Solamente para dar un dato tomado de esta fuente, ¿no? 1/3 de las galerías de arte se ha reducido a la mitad el número de empleados por el COVID-19, ¿no? Y 10 millones de empleos se han perdido en la industria cinematográfica, solo para dar algunos datos. Entonces sí, hay un impacto fuerte en los medios de subsistencia de los artistas, y como saben, muchos son trabajadores independientes o se organizan en pequeñas y medianas empresas. Y como bien dice la OIT, los jóvenes entre 15 y 24 años son los más golpeados por el resto de la población por el coronavirus. Incluso se habla de la generación confinada, ¿no? Y muchos jóvenes, como sabemos, se dedicaban a actividades artísticas, creativas, han perdido su empleo y obviamente han visto reducir las horas de trabajo, ¿no? 25% señala la OIT en ese sentido. Pero lo que me parece importante es que en realidad, además de todos estos gravísimos efectos en el sector cultural, la pandemia en la cultura puso en jaque al sistema cultural, al sistema educativo, al sistema cultural, al proceso y la concepción misma de lo que es la cultura. Esto me parece importante. Las políticas culturales, de lo que es la gestión cultural. Es decir, me parece que los efectos centrales en esto se derivan en que la crisis nos está replanteando la forma de pensar, de concebir y sobre todo de actuar, de practicar la cultura, de construir políticas culturales, de definir y construir la gestión cultural. Eso está en entredicho, como está en entredicho también el propio concepto de desarrollo. Esto me parece también una idea que lo dejo ahí planteado y que me parece central. Entonces, a mí me parece, ya para ir vinculando este tema de la salud y la epidemia frente a la cultura, creo que no podemos soslayar los efectos de la crisis en ámbitos como la cultura y la educación. Podemos perder una gran oportunidad en este momento. Y entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer, quienes trabajamos en el mundo de la educación y la cultura, sería entender que los problemas sociales que ya existían, que se visualizan de manera más fuerte a partir de lo que ha sido la crisis. La violencia, la discriminación, el machismo, la misoginia, el consumo ilimitado, por supuesto algunas enfermedades como la que se planteaban anteriormente, la epidemia de la obesidad, del sobrepeso, son elementos que se construyen, son fenómenos que se construyen a partir de aprendizajes sociales. No son consustanciales a la naturaleza, al ser humano, son construcciones sociales. Es decir, en otras palabras, esto que Bourdieu llamaba son patrones culturales, prácticas culturales, conjunto de normas explícitas e implícitas, casi siempre simbólicas y subliminales que rigen el comportamiento de las sociedades, ¿no? Y que se hacen obviamente tradiciones, costumbres, hábitos, creencias. Y ahí está el elemento sustancial del vínculo de la cultura con estos problemas, de la salud, de la violencia, problemas sociales gravísimos. Si, por ejemplo, tomemos dos ejemplos, ¿no? La violencia. Hay un estudio de Naciones Unidas que demuestra, por ejemplo, que los jóvenes de entre 13 a 29 años delinquen no solamente porque no tienen oportunidades de trabajo o porque están en situación de pobreza, sino fundamentalmente en el caso de América Latina es por la brecha que se establece entre la capacidad del consumo y las expectativas de consumo. Y entonces trabajamos fuertemente por mejorar las capacidades de consumo, por ejemplo, de los y las jóvenes en esas edades, pero la política cultural y la política educativa está ausente en este otro elemento fundamental que son las expectativas de consumo. Entonces, central en este sentido, esto también pasa con epidemias como el sobrepeso, la obesidad por el tema del consumo, los desórdenes alimenticios, que afectan fuertemente a chicas, a niñas, a adolescentes en nuestras sociedades, ¿no? El tema de la violencia de género es otro elemento central, se disparó en esta época, crisis, lo señala el documento que orienta esta mesa, ¿no? La discriminación contra las identidades de género,
son fenómenos estructurales que parten de prejuicios y estereotipos propios de una cultura patriarcal, androcéntrica, y que genera y justifica este tipo de prácticas, ¿no? Que incluso terminan en los feminicidios. Entonces, ahí está el vínculo a la cultura. Entonces, finalmente, ¿qué es lo importante? Yo creo que hay que plantearnos retos. Por supuesto que hay que plantearnos retos centrales de seguir demandando a los gobiernos y los gobiernos seguir estableciendo prioridades para apoyar a los distintos sectores de las industrias creativas, para apoyar a los artistas, ¿no? Por supuesto, a través de prestaciones sociales, encargos, compras de obra, a través de transferencias directas, flexibilización, por ejemplo, temporal de obligaciones legales a las industrias. Todo esto es importante, ya se ha señalado. El decálogo de la OEI lo plantea, me parece central, pero creo que el asunto va también por otro lado. Las políticas culturales deben constituirse hoy en dispositivos, en procesos, en entramados que permitan tejer la convivencia social y la convivencia comunitaria. Es necesario construir y definir territorios locales, como en algunos ejemplos que ya se está dando en América Latina. El caso de México es interesante también. Son territorios locales a través de lo cual, por ejemplo, el arte, la cultura, pueda concebirse como estrategias creativas de aprendizaje colectivo, de prevención y promoción de la salud, como tejido de múltiples saberes de los distintos actores sociales de la comunidad. Esto permitiría, por ejemplo, en el corto plazo, generar resiliencia de las comunidades más vulnerables, pero también desarrollar procesos endógenos a mediano y largo plazo, o por lo menos, si no es de desarrollo, en la búsqueda de esto que ya tanto se ha señalado y que se ha retomado, la búsqueda de un nuevo modelo de, no sé, de llamarlo desarrollo, de buen vivir, un nuevo modelo, un nuevo relato de la sociedad, una nueva utopía concreta de la sociedad, que en definitiva es el buen vivir. Y con esto lo dejo, hay otros elementos que podemos señalar, pero simplemente creo que es importante hacer entender a los gobiernos, a la empresa privada, a la sociedad, que en estos momentos de crisis, invertir en educación y cultura no es solamente una inversión para salir de la crisis. Es necesario construir procesos de resiliencia de nuestras sociedades. Y esto tiene que ver, en definitiva, apostarle a la cultura, a la educación, a la cultura. Este momento tiene que ver con la supervivencia de la humanidad. Y esta es la propuesta, en definitiva, que creo que debe centrar este debate. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricio, por tu extraordinaria ponencia. Yo realmente concuerdo contigo 100%, y es interesante cómo igual volvemos a tocar el tema del arte o la comunidad creativa como un medio transmisor de un mensaje que puede ser efectivo en sus diferentes escenas culturales y sociales. A fin de cuentas, bueno, como bien mencionabas, la crisis ya estaba y se incrementó y ha salido a relucir otros problemas que ya veníamos trayendo anteriormente. Así que agradezco tu ponencia y doy la bienvenida a Américo Castilla, desde Argentina. Buenos días, Américo. Buenos días. Bien. Ante todo, el agradecimiento, desde luego, México para el Cono Sur es un lugar que admiramos y que lamento mucho no poder estar personalmente allí. Su extraordinaria cultura, su gente, y desde luego también la comida, esos tostones de atún de contramar se extrañan en estas circunstancias. Pero yo quería hablar de la cultura privada de sus sentidos, que es lo que nos está pasando ahora, y la necesidad de reanimarla. Esta irrupción del COVID-19 demostró la precariedad de las políticas sanitarias públicas en América Latina, y si bien es cierto que históricamente las epidemias nunca pudieron ser detenidas de inmediato, sin antes haber producido cantidades de enfermedades y decesos, también es cierto que una vez producidas, las sociedades tomaron en cuenta la necesidad de establecer políticas sanitarias que las prevengan. En el siglo XIX se produjeron en casi todo el planeta iniciativas provocadas en todos los casos por epidemias. A fines de ese siglo fue el cólera, y el tema a corregir fue la salubridad del agua y la eliminación de los gérmenes que la provocaban.
Una segunda ola generó eficaces herramientas como con las vacunas contra la viruela, por ejemplo, y los hospitales asépticos, aun cuando la sanidad que se proveía iba destinada a un concepto de cuerpo que en aquel entonces eran observados aún como máquinas que se deseaban eficaces. Una tercera ola, luego de la Segunda Guerra Mundial, se preocupó por la vivienda social y la educación universal, y hacia los fines del siglo pasado surgió el uso de sustancias perjudiciales, como es el caso del tabaco, por ejemplo. Ahora, a partir de este siglo, la salud se define como ligada a las condiciones psicosociales de un modo más integral, ecológico, creativo, reflexivo. Y allí es donde la participación cultural puede servir como catálisis social que promueva la cohesión de gente de diferentes orígenes, promueva el capital social, la autoestima, la confianza, el incremento de la interacción social. En otras palabras, la cultura participativa es el ámbito de la reflexión individual, la esperanza, la motivación, la visión y la generación de conciencia. Los museos, las bibliotecas, los centros culturales, en muchos casos toman iniciativas, pero en general son voluntaristas y no son continuadas. No son suficientemente evaluadas y medidas en sus alcances como para ser consideradas parte de una política integrada. Desde luego que hay excepciones, y hay museos y bibliotecas y centros culturales que han actuado de un modo ejemplar, y se me ocurre en el propio México la reacción que tuvo el Papalote, el Museo del Niño, con los programas que generó a raíz del COVID. O el Museo Textil de Oaxaca y su trabajo con las comunidades y sus trabajos de género, me parece que son casos a recordar como ejemplares. Pero sí también es claro que hacer una exposición, promover un mural participativo, trasladar una colección a una escuela, de por sí no alcanzan para generar una política efectiva. De ahí la importancia del diálogo, la comparación de experiencias, la capacitación de recursos y la fijación de objetivos mensurables. Muchas veces las universidades cuentan con recursos intelectuales que las instituciones culturales desaprovechan por la debilidad de sus alianzas institucionales. Científicos sociales conocen a fondo estos temas y sobre todo en el caso de los museos, con los cuales yo estoy más familiarizado, invitamos a los profesionales de esos museos a actuar como etnógrafos, conocer su comunidad. Es decir, no proponer una exposición porque un curador tiene una inquietud intelectual de demostrar frente a sus pares ciertos efectos y ciertas conclusiones a las cuales ha llegado en sus estudios particulares. Más bien, que un museo es un lugar receptivo de las necesidades de la comunidad a la cual está vinculado. Y esto no es que se conoce, hay que conocerlo, hay que trabajar en el campo. Por eso digo como si fuera un iniciado en la etnografía. Conforme a la Organización Mundial de la Salud, hoy en día, los 4 grandes desafíos de una política sanitaria son la desigualdad social en el acceso a la salud, la pérdida del sentido de vida o de suficientes razones relevantes para existir. Fíjense lo grave que es esto, la pérdida del sentido de vida o de suficientes razones relevantes para existir, el crecimiento de enfermedades por las condiciones psicosociales deficientes y la soledad o el aislamiento. Estos 4 desafíos predominantes no están adecuadamente incorporados a las políticas públicas, y ni qué decir a la programación cultural de un modo integral. En vez del cartesiano pienso, luego existo, máxima europea que trató de imponerse en América Latina por los medios más violentos, en nuestra región predomina en todo caso la máxima siento, luego soy. En momentos en que se impone el aislamiento social obligatorio y tenemos prohibido el sentido del tacto, reparamos en su calidad constitutiva de nuestra cultura.
Además de la sensación externa, epidérmica del mundo o la sensación interior del cuerpo propio, el tacto es el sentido del movimiento afectivo. Todo lo que nos conmueve, enardece, agita, todo lo que nos afecta con mayor o menor intensidad, se experimenta como una forma del tacto. Aunque queramos olvidarlo, multifacético como una hidra, elusivo como un jabón en el agua, ubicuo como la sensación misma de la vida, el tacto es la condición de la existencia y por lo tanto es ineludible, impostergable, imposible de olvidar. Y aquí estamos entonces. Seguramente en las sesiones anteriores de este coloquio se vino haciendo la apología de las estrategias digitales, de los ceros y unos que nos permiten rehacer la forma de nuestras caras y apenas un breve trozo del cuerpo inasible, con la lejanía del beso. Sin duda, la conectividad es una tabla de conectividad digital, es una tabla de salvación dadas las circunstancias y quedará incorporada al régimen de relaciones con nuevos y sofisticados adicionales que nuestras centrales nerviosas difícilmente puedan comprender y adaptar. Y una de las consecuencias inmediatas parece ser la de la migración de los empresarios y altos ejecutivos a las zonas periféricas, una segunda migración a las zonas periféricas, con la consecuente nueva gentrificación y disputa de áreas públicas o la erradicación de familias poco conectadas para la creación de nuevos polos de concentración hiperconectados. En otras palabras, desde la óptica de las oportunidades parece ser el momento de repensar a los museos, a las bibliotecas, a los centros culturales regionales, en estas regiones, que ahora parece ser el sitio donde se están moviendo las migraciones internas de nuestros países, y reprogramar las actividades en vista a los 4 desafíos antes mencionados, que no son solo sanitarios, sino abiertamente culturales. Esto me recuerda el Museo de la Soledad que hizo el Departamento de Investigación de la Universidad de Leicester en su carrera de estudios de museos, que es un lugar, en un castillo donde se decía que había vivido un príncipe de un modo solitario. Se hizo allí un museo de la soledad y del aislamiento, o sea, tomando realmente temas que son graves en la sociedad contemporánea para poder abrirlo en sus múltiples facetas a la comprensión y al establecimiento de redes que puedan llegar a complementarlo. O sea, realmente hace falta que en estos museos, en estos centros culturales, en estas bibliotecas, exista una capacitación para hacerse cargo de las nuevas funciones. Hay que reestructurar la funcionalidad de nuestras instituciones culturales y sobre todo permanecer alertas para actuar como plataforma de sentido para diseñar los modos de convivencia más adecuados para la comunidad. Gracias. Muchas gracias, Américo, por tu acertada, precisa, pero también emotiva ponencia que nos pone a pensar en torno al funcionamiento de los museos y de los profesionales que también formamos y conformamos y somos responsables, igual a fin de cuentas, de cómo se maneja o se trabaja en los museos y su impacto que puede tener en diferentes sociedades. Doy la bienvenida a Marilia Bonas desde Brasil. Buenos días, Marilia. Buenos días, mucho gusto, un placer, un honor compartir esta mesa con tantas personas increíbles. Bueno, como directora de 2 museos traigo ejemplos más de que una reflexión más profundizada. Perdón por mi portuñol, pero intentaré como no tantos errores, pero voy a hacer una presentación de 2 ejemplos de los museos en que trabajo, el Museo del Fútbol, el Museo de la Lengua, involucrados con la cuestión de la salud mental, especialmente, que es algo importante para nosotros en los museos. Entonces voy a intentar compartir acá solo un rato. Qué bueno.
¿Ven la presentación? ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces, bueno, algo que es importante acá reforzar que nosotros estamos como hoy y ayer trabajando, conviviendo, luchando con resiliencia, con resistencia, con la emergencia climática, la amenaza a los pueblos originarios, revisionismo, negacionismo, gobiernos de ultraderecha, crecimiento de la desigualdad, politización de los derechos humanos, asesinato de defensores de derechos humanos, ahora la pandemia también, y todo eso en largo plazo, como desde el inicio del proceso de colonización, tenemos las herramientas de resistencia y resiliencia, pero claro que esto todo tiene un impacto en la salud mental de nosotros. Entonces, un poco la idea es muy brevemente compartir dos experiencias que nosotros estamos desarrollando en los museos, siempre considerando, pensando, intentando hacer no una transmisión, siempre es algo, siempre un riesgo pensar que las instituciones hacen transmisión, pero hacen construcción en diálogo con los públicos de las necesidades de la comunidad. Entonces también cuando estamos hablando de salud mental, más que un mensaje o más que algo que nosotros queremos compartir como instituciones, es algo como que lo que nosotros podemos construir con las comunidades y sus necesidades, con la sociedad y sus emergencias. Entonces, siempre una estrategia, un poco como Américo habló, como hay un riesgo siempre de hablar de proyectos digitales ahora, porque en Brasil, por ejemplo, tenemos en 4 brasileños no tiene acceso a Internet. De estos 3 que no necesariamente tiene paquete de datos o tiene acceso o tiene interés al accesar un contenido cultural en sus plataformas. Entonces también, toda vez que hablamos de proyectos digitales, no estamos hablando de democratización de acceso, esto es otra estrategia, pero claro, estamos hablando de un nuevo lenguaje o nuevas estrategias de comunicación y de construcción, pero no necesariamente de democratización, que es algo que claro que nosotros que trabajamos en las instituciones utilizamos esto como una justificativa también de que nosotros nos quedamos acá trabajando muchísimo, pero nosotros sabemos también que eso no garantiza que llegue a personas que necesitan de nuestras potencialidades. No sé cómo decir esto de manera más clara, pero estos dos proyectos que voy a presentar ahora fueron proyectos que especialmente del proyecto Reviviendo Memorias, un proyecto que empezó con el museo abierto, personalmente, con las personas visitando el museo, que después en el contexto de la pandemia cambió para el medio digital. Entonces, en un proyecto de visitas educativas virtuales para ancianos y discapacitados aislados por la pandemia, y que con juegos que utilizan recuerdos deportivos, música y juegos. Entonces, un poco que presento que es algo que para mí me emociona, que me toca, que los educadores del Museo del Fútbol, como están siempre con su mejor ropa, con su mejor maquillaje, con todo para recibir los visitantes. Entonces a la izquierda ven los ancianos que están bailando una visita virtual educativa del museo, porque es un contexto de aislamiento, como hay una necesidad de esta sociabilidad, de este contacto, de este, bueno, que claro que el virtual no es una sustitución, pero algo que tiene un gran impacto en la salud mental de estos ancianos que nosotros, con quien nosotros estamos trabajando. Un poco también que juegos, un poco que ven que tenemos como música, tenemos como
cuestiones como quiz, entonces con cuántos años Pelé tornó como jugador profesional, entonces como hacemos como juegos con estas personas también, ellos comparten sus canciones, sus memorias, sus recuerdos y tenemos como un indicador, algo como una medición del impacto de la salud mental de estos con los enfermeros, con los médicos, de todo más, de que tienen gran impacto en cómo comen, cómo duermen. Entonces, hay un impacto con una mensuración de mejoría, no sé, de una mejor salud mental después de las visitas virtuales del equipo educativo del museo. Y también como para personas con discapacidad, también como con una experiencia que es distinta, con otra estrategia de juegos, de conexiones. Entonces el equipo hace una investigación de este grupo que va a visitar virtualmente y desarrolla una estrategia de visita con muchos contenidos específicos, especiales para cada visitante que nosotros vamos a charlar y todo más. Y también como a veces como el hijo hace contacta el museo pidiendo para el museo hacer una visita virtual a su papá, a su mamá que están aislados y que están depresivos y que no están bien. Entonces también las familias empezaron a buscar el museo para que el museo haga esta visita con sus familiares para una mejor calidad en la semana del ánimo, de la alegría. Y bueno, es que también nosotros empezamos a trabajar con los hijos, con los nietos, desarrollando estrategias con personas que tienen como Alzheimer o algún tipo de demencia, como qué memorias, qué recuerdos podemos conectar. Entonces, para qué time que me hincha, qué time que de fútbol o qué músicas que le gustan. Entonces, hay un trabajo de investigación previa. Entonces, desde abril tuvimos como 244 visitas, 68% de personas que ancianos, personas mayores, personas 22%, también personas que en situación de vulnerabilidad que están aisladas también, enfermeros y otros como otras personas de la familia. Visitas individuales, instituciones y un poco el perfil, ¿no? Entonces, como las personas que están aisladas por distintas razones. Y el otro proyecto, también esta idea de que la institución, la cultura, la institución cultural, el museo, no desarrolla estrategia como un observador externo, pero hace parte de la sociedad y tiene que garantizar una rápida respuesta a las necesidades de las emergencias. Este es un proyecto del Museo de la Lengua Portuguesa que todavía sigue cerrado hasta enero, hasta febrero. Nosotros no después de un gran fuego, un gran incendio, pero aunque esté cerrado, el Museo de la Lengua Portuguesa trabaja con la palabra, por distintas estrategias, maneras y todo más. Y algo en Brasil que es muy cultural es una negación del duelo. Y en medio de la pandemia, nuestro duelo, las muertes por la COVID también, hay una negación política, una relativización, algo que solo personas que no tienen más valor para la sociedad porque están muy viejos y no producen, o es solo una gripecina, como entonces nosotros tenemos una disputa política en medio
de la pandemia, y el duelo es algo también en disputa política. Entonces hay una negación del duelo que ya es cultural y que nosotros ahora tenemos como una negación política también de la gravedad de nuestra situación. Entonces, en diálogo con muchas personas del territorio del museo, que todavía sigue cerrado, con especialistas, con el equipo, nosotros desarrollamos un proyecto que es un proyecto que trae ejercicios de escritura para ayudar en el duelo. Desarrollamos con apoyo de psicólogas de la universidad, de la universidad acá, que tiene un centro de investigación de duelo. Nosotros también hicimos una curaduría de extractos de literatura en lengua portuguesa que hablan sobre el tema de pandemia, de epidemia, de duelo, de trauma, pero también como la experiencia del personaje, del escritor, también puede ayudar a alguien que está viviendo con un duelo que puede ser un duelo de la pérdida de alguien, pero también de la pérdida de un futuro, de un control o de su empleo. Entonces también el duelo simbólico de todo que estamos viviendo. Y también algo que es un comprometimiento del Museo de la Lengua, que es una red de apoyo, cómo presentar eso. Entonces el proyecto se llama La Palabra en el Ahora. Entonces es la palabra como herramienta para ritualización, expresión y comunicación del dolor para el aliento, no sé cómo la traducción, pero tenemos 3 ejes como ejercicios de escrita, la red de apoyo, y también tenemos trechos de excerto de literatura. Y la red de apoyo, como tenemos apoyo psicológico sin costo, entonces, y también contenido sobre el duelo, manuales, cartillas, entonces, y también como otras iniciativas de arrecadación de donativos, de alimentos, de comida, de medicación y todo más. Tuvimos de agosto hasta ahora más de 15,000 usuarios, personas que buscaran la plataforma. Y entonces, como son trechos las personas hacen el ejercicio, ellas pueden enviarnos y nosotros publicamos con autorización. Entonces las personas pueden compartir con nosotros o con las otras lo que están sintiendo, pensando, y pueden como poner su nombre o no, anónimo. Entonces, tuvimos hasta ahora 230 textos escritos, enviados por 156 personas de todo el Brasil, algunas personas que son brasileños que viven fuera. Y bueno, y es algo que el impacto también, entonces las personas que nos escriben como con mucha gratitud de que nosotros estamos como un museo, está desarrollando especialmente estrategias de impacto de salud mental en diálogo. Entonces estamos siempre cambiando, esto es una construcción, entonces no es el museo intentando comunicar algo que parte de su propia cabeza, pero Hola, nuevamente. Ya estamos al aire. Así que les saludo nuevamente a Marilia, a Américo, a Marina y a Patricio.
Y bueno, vamos a continuar el diálogo, en torno a estos puntos importantes que mencionábamos anteriormente, de cómo también hacer cumplir las políticas públicas, de cómo realizar proyectos con impacto social visible, de cómo mencionar proyectos que ya han tenido éxitos y que son específicos en el sentido de ese impacto del cual mencionamos. Así que yo voy a dejar el diálogo abierto. Si hay alguna pregunta de del público, pues igual la voy a leer, pero voy a dejar el diálogo abierto a ustedes por si tienen algo más que agregar. Y mi pregunta iba más enfocada realmente a las soluciones, ¿no? O sea, ¿cómo podemos realizar actividades específicas o demandar o solicitar proyectos específicos para poder salir de la crisis? ¿Cómo la cultura va a salir de la crisis? Si va a salir o cómo será paulatinamente. Yo creo, para continuar con la lógica de la plataforma en la que estábamos, mira, es que yo creo que estos momentos de crisis, esto que nos acaba de pasar es un ejemplo, es decir, tenemos el gran problema de las plataformas digitales, la brecha que se puede hacer más grande, los problemas de comunicación como los que hemos tenido, pero tenemos la gran oportunidad de estar platicando en un solo espacio gente de latitudes muy diversas. Y creo que hablar de la conformación de un nuevo ecosistema, porque así lo veo, cultural, va a ser complicado, va a intentar utilizar las herramientas tradicionales y que tenemos a mano y que no habíamos desarrollado del todo, hablo de las digitales, por supuesto, pero creo que también vamos a tener que inventarnos nuevos lenguajes, y algo que se ha hablado en este panel de muy distintas maneras, que tiene que ver con el entendimiento, con procesos de resiliencia y de saber que no estamos trabajando los gestores culturales para nosotros mismos y para lo que nosotros creemos que deba mostrarse como arte o como cultura. Realmente hay que voltear de nuevo a los públicos. Hay que asumirnos como parte social de todo lo que está pasando. La afectación que estamos viviendo es una afectación general, no nos estamos salvando. Hay unos que tienen mayores herramientas que otros, por supuesto, y creo que hay que fijarnos en los que tienen menos posibilidades que quizá nosotros para salir de esta crisis, y esa es la parte que hay que atacar. A mí no me gusta hablar de utilización de la cultura, ese es algo... Pues es una discusión ya añeja, ¿no? Creo que hay que superarla, y que más bien hay que adaptarnos, y desde los gobiernos sobre todo, a las nuevas realidades, y tener muy claras las necesidades que están teniendo nuestras comunidades culturales, pero también el resto de la población. Yo en un principio hablaba, por la cuestión del tema, de volver a los orígenes de nuestra cultura alimentaria, por ejemplo. Pero este es solo un ejemplo. Lo mismo podemos hacer en muchas otras disciplinas. Y además asumir que tenemos un reto muy grande, porque quienes hacemos cultura o quienes estamos en espacios de manifestación artística, pues nuestra naturaleza es congregar gente. Es el diálogo, es tocarnos, es hablarnos de cerca, y eso ya no podemos hacerlo. Y quizá no podamos hacerlo en mucho tiempo. Entonces, esto no quiere decir que pare el asunto creativo. Tenemos que tener, creo que la creatividad suficiente, y no dudo que la tengamos, para crear, por eso lo decía en un principio, nuevos lenguajes artísticos, unos puentes nuevos de diálogo y de comunicación. Quizá el tocarnos nunca se pueda sustituir, pero hemos creado a lo largo de la historia diversas maneras de hablarnos, de vernos. La literatura es una de ellas. Podemos estar leyendo a Dostoyevsky desde América Latina y el señor escribiendo desde Europa. Es decir, creo que hay que volver a esos orígenes, a lo que hizo que la cultura fuera un instrumento de comunicación eficaz, y creo que eso no lo vamos a acabar perdiendo. Entonces,
pues la solución me parece que la tenemos y tiene que ser una solución diversa porque no somos iguales, porque tenemos escenarios muy, muy diferentes y creo que eso sí hay que respetarlo. Muchas gracias, Marina, muchas gracias. Yo también coincido contigo en que hay que buscar una solución y va a ser diversa. Y va a ser diversa porque es la manera que tenemos también de sobrellevar y es la manera en que somos. Así de simple. Si alguien más tiene, Américo, yo creo que tú estabas mencionando algo anteriormente. ¿Ya terminaste la idea que mencionabas? Sí, no, yo puedo tener mala suerte. Que pasemos a Patricio. Vale, Patricio, pues Américo te introdujo. Gracias, muchas gracias. Yo la verdad que estoy aprendiendo mucho de todos y todas ustedes. La verdad que un privilegio poder compartir esta mesa. Bueno, yo, digamos, siguiendo un poco la lógica de las preguntas que proponía la mesa, me parece que es importante, a ver, hay una pregunta fundamental que ha recorrido. ¿Cómo puede la cultura aportar en estos procesos de deterioro de la salud, ¿no? Y han señalado, y hay estudios muy grandes, muy importantes, que más allá del tema de los efectos directos de la pandemia del COVID-19, hay estos efectos gravísimos en la salud mental de nuestras poblaciones, ¿no? Las afectaciones graves en términos, por ejemplo, de niños, niñas, adolescentes. En América Latina se disparó, por ejemplo, el tema de los suicidios de ciertos grupos etarios, o sea, gravemente está afectando. Entonces, ¿qué se puede? Una de las cuestiones que habría que retomar, hay investigaciones que se han hecho, yo he participado coordinando algunos programas en México, en otros países de América Latina, en donde se puede demostrar con claridad el efecto virtuoso, positivo que tiene el arte y la cultura en el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales de los niños, las niñas, los adolescentes. O sea, esto es maravilloso. Antes y ahora, por supuesto que tendrá muchas más posibilidades. Ya se ha demostrado esos efectos, ¿no? Como el arte, la cultura, el involucramiento de los niños, niñas, adolescentes en procesos artísticos, a través de una serie de procesos o proyectos específicos, por ejemplo, de radio, televisión, las actividades, las artes escénicas, el involucramiento genera unos procesos muy ricos, muy virtuosos, de fortalecimiento de sus habilidades socioemocionales, que a la vez les permite generar procesos de resiliencia y a su vez, además, poder generar proyectos de desarrollo, de proyectos de vida, el desarrollo de proyectos de vida. Esto se ha visto, ya lo hemos visto mucho en Brasil, en Colombia, en Medellín, aquí en el Distrito Federal, en otros, yo lo he visto concretamente y lo he desarrollado en Ecatepec, en Nezahualcóyotl. O sea, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, fíjese en el efecto central que esto tiene. Otro elemento que es importante anotar es que no tenemos la oportunidad de actuar integralmente. Esto es, no como acciones aisladas, fragmentadas, la Secretaría de Cultura por acá, Educación por acá, Salud por allá. Yo creo que esta idea de territorio a nivel local, territorio no en el sentido de espacio donde convergen recursos, actores, distintos tipos de relaciones, vínculos, etcétera. Conformación de estos territorios en donde se genere, y aquí es lo que estamos proponiendo fuertemente, políticas integrales para fortalecimiento de la convivencia social. Pero entender la convivencia no como esto de llevarnos bien o agarrarnos las manitas y pasarlas bonito, como decir, como utilizamos la palabra en México, como convivio. No, la convivencia como la construcción de un proyecto conjunto desde la diversidad. Esto es muy importante, desde el respeto y la construcción de la diversidad, que por cierto, la diversidad no se construye a partir de la tolerancia, se construye a partir de poder efectivamente de definir un proyecto conjunto, colectivo, hacia un nuevo relato social que se llama en este caso, y yo lo considero así, el buen vivir. Entonces,
territorios de acción local integral, donde puedan haber proyectos, programas de políticas de salud, de atención primaria y promoción de la salud, por ejemplo, vinculadas al tema de la cultura, vinculados al tema educativo. Ahí creo que tenemos un valiosísimo momento histórico y que no pasa solamente por la presencialidad ni por el espacio físico de la institución cultural o la institución educativa cerrada, ¿no? En sus cuatro paredes, sino entender. Me parece entonces, y aquí viene el tercer punto que quería hacer, que tiene que ver con las experiencias. Las experiencias que nos ha contado Marina está desarrollando algunas experiencias interesantísimas que nos ha contado. Esto es importante, entender que sí hay experiencias, que esto no es teórico, que esto no es una utopía, que se puede concretar. Miren la experiencia tan interesante que se está desarrollando hoy en este momento en Cataluña, en España. Están abriendo la escuela a otros espacios, rompieron las paredes de la escuela para tomar espacios culturales, espacios públicos, donde construir a través de una especie de, llamémoslo así, de unas redes territoriales de aprendizaje, ¿no? Redes de aprendizaje públicos, donde se replantean las formas de relacionarse, vincularse, donde el arte juega un rol fundamental en la construcción de aprendizajes significativos, la cultura en su sentido más amplio, como decía Marín. Es posible, ahí hay experiencias. América Latina también tiene experiencias maravillosas que se han llevado adelante. Solo hemos visto algunos ejemplos en esta mesa, pero podríamos relatar muchos otros. Yo coordiné un programa, Escuelas Abiertas, donde se vinculaba la educación de los jóvenes escolarizados y no escolarizados en los espacios, a través de la cultura, del arte, de la creatividad. Ahí están las respuestas. Yo quiero decir que ahí están las respuestas. Y es el momento para aprovechar. No desperdiciemos el momento histórico que estamos viviendo. No es suficiente la transición y prepararnos para la presencialidad en un momento y volver a los museos y volver a las escuelas. Es el momento para replantearnos el sentido mismo de la cultura, de la educación y en definitiva de la convivencia de la humanidad. Este es el reto, ni más ni menos, que tenemos quienes trabajamos en la cultura en América Latina. Muchas gracias. Bueno, yo que presenté algo tan pragmático ahora, como estoy intentando pensar como algo que Américo siempre provoca, es algo muy interesante, es la idea, el concepto de reimaginación. Y yo pienso siempre del poder, de la potencia de la cultura en el sueño, en el simbólico, que es algo que también todo el tiempo está en disputa, ¿no? Entonces, la diversidad, las identidades en plural, el capital simbólico de nosotros, pero no capitalización del emprendedorismo, de la lógica, de la economía, de la cultura, pero el estímulo al sueño, el estímulo a la reimaginación, entonces la resiliencia y también la investigación de nuestras estrategias como latinoamericanos de resistencia, porque hay un apagamiento sistemático de eso, del proceso de colonización. Entonces, yo siempre pienso de la fuerza de la imaginación, del simbólico, de cómo nosotros tenemos eso también como en términos de generación con lo que vivimos ahora, reimaginar, porque como reimaginar lo que deseamos, qué mundo que vivimos, que queremos, es algo que nosotros tenemos las herramientas de la cultura, tiene un poder, y este lugar del simbólico y de la elaboración, de desarrollo de estas nuevas ideas también es algo que nosotros tenemos que considerar como un reto de nosotros también. ¿Quién va a reimaginar el mundo? ¿Cómo? Entonces la cultura es gran repositorio simbólico de cruzamientos, de apagamiento, verdades creadas, reinvenciones, de que nosotros tenemos la oportunidad de provocar eso también.
Muchas gracias, Marily. Entonces, la cultura o bien es paciente o bien es doctora también. Creo que aquí hemos resumido en estas dos palabras, dos estados, se podría decir, de la cultura. Hay otro elemento que a mí me gustaría abordar brevemente, no sé si tenemos más tiempo, pero había un factor muy importante que hablábamos anteriormente sobre la hiperconectividad y que no todos tenemos acceso a utilizar las redes sociales u otros mecanismos de comunicación para estar conectados o para transmitir eventos o para lograr estas conexiones que a nivel mundial el aislamiento nos ha realizado. Entonces, permiso un momento, aquí nos están diciendo, ok, tenemos 10 para terminar. Bueno, en estos 10 minutos que tenemos para terminar, a mí me gustaría preguntarles cómo ustedes proponen establecer estas alianzas entre los gobiernos, entre el sector privado y el sector y los gobiernos para impulsar esta hiperconectividad de las que muchos carecen. No sé si alguno quiere agregar algo. Lo que sucede con Hola, ¿me escucha? ¿Aló? Sí, te escucho. Brevemente, algo brevemente, ¿cómo precisamente, si existe ya algún tipo de acuerdo, por ejemplo, entre algunos gobiernos, o en el caso de México, o en el caso de Argentina, que propicie entre grandes compañías esta hiperconectividad que las personas, los espacios, las instituciones necesitan actualmente? Todos los gobiernos han intentado hacer un sistema, donando computadoras, etcétera, lo cual ha sido tremendamente ineficaz, al menos en el caso argentino. Tal es así que incluso con las clases que se han dado digitales a raíz de la pandemia, los profesores no estaban preparados. Las computadoras que tenían algunos niños no tenían conexión. Los padres no estaban habituados a tener que contestar a las preguntas que le hacían los niños. O sea, realmente fue un fracaso. No estaba la técnica a la altura de la demanda y por lo tanto sé que hay ejemplos, sé que hay ejemplos de dinero dado por Gates, por ejemplo, a Chile, para la conectividad de las bibliotecas de todo el país. O sea, pero bueno, grandes empresas, grandes fortunas que son capaces de hacer algo así. Los privados individualmente difícilmente puedan contribuir al gobierno de otra manera. Por lo general, lo que los privados, nosotros, los que estamos acá, lo que todos nosotros podemos ayudar al Estado, es en el pensamiento y la investigación. Podemos dar parte de nuestro tiempo, que el Estado está yo he sido funcionario bastantes años como para saber que estás muy ocupado en resolver problemas y tenés muy poco tiempo para armar think tanks, para saber exactamente cuál es la extensión del problema. Y los privados, como en el caso de nuestra fundación, lo que hacemos es eso, investigar y aportar contenidos. Ahora, resolver el problema de la brecha digital, ahí se hace más difícil. Muchas gracias, Américo. Y gracias a todos. Si alguien tiene, no sé si tenemos 2 minutos más, si alguien tiene algo que aportar, si no, yo le agradezco realmente a todos. Ha sido un placer para mí, que vengo desde el campo del arte, estar compartiendo con ustedes, especialistas también de la cultura en diferentes ámbitos, y quiero agradecer al Congreso por invitarme a esta ponencia. Quiero agradecerles a ustedes, y bueno, pues tenemos que continuar en este arduo camino intenso y resiliente y creativo, porque no deja de ser creativo, de la cultura. Si alguien tiene algún detalle extra que aportar, que sea bienvenido, y si no, pues
Pues si quieres, a nivel gobierno, para contestar. Muchas gracias. Nosotros desde antes de la pandemia, este gobierno se dio a la tarea o se puso como objetivo hacer una conexión pues prácticamente total de todo el territorio, y miren que eso es dificilísimo, pero hacer que esta brecha digital se redujera y todos tuviéramos la posibilidad de tener una red a través de la cual conectarnos, porque esta red no solamente es de comunicación inmediata, también es una red en la que puedes transmitir conocimiento, esto tiene que ver con las escuelas, pero también compartir información. Viene la pandemia y pues ahora esto pues se vuelve de manera muy obvia más necesario. Obviamente, esto de la pandemia ha retrasado muchas cuestiones. Quiero decir que este es un programa que ya se estaba llevando a cabo, al menos en México, y la cooperación que se suele tener con la iniciativa privada tiene que ver, obviamente, y creo que no somos el único país que lo hace, con estímulos también a ese sector. Estímulos de carácter fiscal, estímulos que tienen que ver con una participación conjunta en diversos programas, en fin, con los propios programas de infraestructura. Cuando hablamos de conexión y de posibilidades de conexión, también tenemos que hablar de la reconfiguración y el reforzamiento de espacios de acceso a esta conexión. Y estoy hablando de bibliotecas, de casas de la cultura, de lugares donde se pueda acceder de manera más, donde se puedan acceder muchas comunidades a estas posibilidades tecnológicas, si es que no se puede hacer de manera individual. Se está viendo también con distintas organizaciones qué hacer a partir de los famosos teléfonos inteligentes que parece que tenemos por todas partes, es decir, se está buscando la manera de que esta comunicación no se pierda, y yo creo que vamos a volver a la misma palabra que hemos estado utilizando siempre, la resiliencia. La iniciativa privada no es un mundo aparte, es un mundo que forma parte de todos nosotros. Lo público y lo privado somos uno solo. Quien beneficia a uno, beneficia a los demás, y creo que ese diálogo, y en ese sentido es como tenemos que hablar con quien tiene la capacidad de financiar este tipo de proyectos y hacerlos mucho más rápidos, ¿no? Entonces, pues... Totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina, muchas gracias, Patricio, muchas gracias, Américo, Marilia, a todos los del Congreso. Tenemos 2 minutos y en estos 2 minutos pues siempre vienen los agradecimientos y bueno, ha sido muy interesante esta mesa. Les agradezco a todos el haber participado y pues ahí vamos saliendo de la crisis con diferentes propuestas y diferentes vías, que al final somos uno, como bien mencionaba Marina. Así que muchas gracias y hasta la próxima.